el futurismo. Es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del siglo XX, mientras el cubismo aparece en Francia. Gira en torno a la figura de Marinetti, quien publica en el periódico parisiense Le Figaro el 20 de febrero de 1909 el Manifiesto Futurista. Proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasista orientado al futuro, que respondía en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades. Entrando un poco al contexto histórico, vemos que se fragua el movimiento futurista de dos premisas básicas. Con estas podemos entender su teoría. En primer lugar, a principios del siglo XX, Italia era todavía una nación joven y en proceso de formación. Poco más de 4 décadas antes de que entrara el nuevo siglo, en 1861, Italia se había proclamado como nación independiente y unificada, pero las bases políticas y sociales, fruto de un proceso de integración nacionalista que había durado casi 40 años, aún estaban por afianzarse en 1909. La Primera Guerra Mundial trajo para Italia un sabor agridulce. A su término en 1918, la nación italiana pensaba que a pesar de formar parte de los aliados ganadores, no había salido bien parada del reparto territorial y de los beneficios económicos de los tratados de paz. En el terreno cultural, el movimiento futurista irá acompañado de este turbio trasfondo político y social. Con el fascismo encontrará ciertamente puntos de unión, como el apego a la agresividad y la conciencia de que la fuerza de una nación radica en las masas que deben ser conducidas. Según Marinetti, había que hacer tabla rasa del pasado y crear un arte nuevo, desde cero, acorde con la mentalidad moderna y las nuevas realidades. Para ello, se toma como modelo las máquinas y sus virtudes: la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento, la deshumanización. El futurismo tiene características distintivas. Los principales son la plástica del dinamismo y del movimiento. El efecto de la dinámica se transmitía en vibrantes composiciones de color que debían producir un paralelismo multisensorial del espacio, tiempo y sonido. Al principio, se valieron para la realización de sus objetivos artísticos de la técnica divisionista, heredada del neoimpresionismo, y más tarde se aplicó la técnica cubista de abstracción como procedimiento para desmaterializar los objetos. A partir de estas premisas, la representación del movimiento se basó en el simultaneísmo, es decir, multiplicación de las posiciones de un mismo cuerpo, plasmación de las líneas de fuerza, intensificación de la acción mediante la repetición y la yuxtaposición del anverso y del reverso de la figura. Buscaban por todos los medios reflejar el movimiento, la fuerza interna de las cosas, ya que el objeto no es estático. La multiplicación de líneas y detalles semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película pueden dar como resultado la impresión de dinamismo. Crearon ritmos mediante formas y colores. En consecuencia, pintan caballos, perros y figuras humanas con varias cabezas o series radiales de brazos y piernas. Los pintores extraen sus temas de la cultura urbana, máquinas, deportes, guerra, vehículos en movimiento, etc., eliminando progresivamente todo populismo o simbolismo. Los principales representantes. Umberto Boccioni. Cultivó el puntillismo en algunas ocasiones, en otras empleó la línea curva y más tarde las rectas. En la ciudad se levanta su dinámica, es curva, mientras que la fuerza de la calle o dinamismo de un ciclista se organizan en disparatadas rectas, formalmente próximas al cubismo, pero diferenciadas en su aspiración a un movimiento frenético, casi desesperado. Giacomo Balla. Sus primeras obras, interpretaciones iridescentes, vuelos rápidos y líneas de velocidad, dieron el impulso y ritmo a las experimentaciones de los primeros años del futurismo. Trabajó fundamentalmente sobre los aspectos ópticos del movimiento en obras como Muchacha corriendo en el balcón, Las manos del violinista o Dinamismo de un perro atado. Luigi Russolo.
Continúa con las sensaciones dinámicas en obra como Casas más luces, más cielo, síntesis plástica del movimiento de una mujer y dinamismo de un automóvil. Carlo Carrà se interesó por el divisionismo de Seurat y su evolución posterior lo llevó hacia la pintura metafísica. El movimiento futurista falleció con la Primera Guerra Mundial. Sus miembros se fueron dispersando en varias direcciones. El futurismo fue un paso más a la marcha del arte contemporáneo en su proceso de desintegración de la forma y el eslabón inmediato al dadaísmo y al surrealismo.